El podcast de Gigi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Carvajal. Bienvenidos sean todos, todas y todes. Oigan, porque estoy feliz de estar con ustedes estrenando esto que se llama el podcast de Gigi. Una nueva plataforma, una nueva manera de hacer contenido, ahora con podcast, ahora escuchándome solamente, escuchando mi bella y hermosa voz, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy estoy muy feliz de empezar esta nueva etapa. Espero que les guste, espero que la disfruten, espero que los puedan descargar en todas las plataformas donde se puede escuchar podcast, pero además también tenemos en YouTube el canal, el podcast de Gigi, donde pueden también ver algunas imágenes relacionadas con este podcast, ¿ok? Así que bueno, vamos a empezar. Y quiero empezar este podcast, este primer episodio, nada más ni nada menos que pues hablándoles de mí, ¿no? Pero no hablando de quién soy, cómo soy, a qué me dedico y todas esas cosas que ya después se las contaré para la gente que no me conoce, ya se las iré contando. Pero hoy quiero dedicarlo a hablar de dónde vengo, ¿no? A fin de cuentas, ¿qué madre me parió? Esa es la realidad. Quiero decirles que aquí en México, cuando no sabemos quién es cierta persona y se toma ciertas atribuciones o es medio igualado o qué sé yo, decimos, ¿y quién madre lo parió para que me venga a hablar, no? O sea, que no sabemos quién es su mamá, quién es su papá, no sabemos nada de la persona. Bueno, pues el día de hoy, para la gente que no sepa nada de mí o para la gente que sepa algo, pues hoy les voy a contar de dónde viene Jorge Carvajal, por qué estoy aquí, gracias a quién, cómo se dio, qué fue lo que pasó. Hoy se los voy a contar absolutamente todo en este primer episodio del podcast de Gigi. Y bueno, pues vamos a empezar a platicarles la historia la historia anterior a mi vida. Fíjense, les voy a decir, resulta que por ahí, ¿qué será? Por ahí de los años 50 o finales de los 40, de repente nace un bebé, un niño, allá por los rumbos del Estado de México, en un pueblito bien chiquito, hermanitas, hermanitos, un pueblito de quién sabe cuántos habitantes serían, pero yo creo que eran, no sé si 100, 200 o 300, un lugar muy, muy pequeñito de verdad, llamado nada más ni nada menos que Carvajal. Este lugar existe, no es payasada, no es jalada mía, no es porque es mi apellido, pero así se llama este pueblito, se llama Carvajal. Y ahí nació un niño que se llamó Heriberto Carvajal, ¿ok? Un niño hijo de Leonor y de Luciana, que eran mis abuelos, y entonces nació en medio de mucha pobreza, mucha pobreza, pero eso sí, mis abuelos pues no tenían dinero, pero sí tenían muchas ganas de ponerle Jorge al niño, entonces tenían un niño, luego un niño, otro, cada año tenían un niño, ¿no? Llegaron a tener creo que 12 hijos, si no estoy mal, de esta familia que conformaban por los Carvajal, ¿no? Entonces resulta con que mi papá pues era creo que el tercer integrante de la familia y bueno, ya de ahí se empezó a desarrollar la historia. ¿Por qué? Porque resulta que pues se tiene que ir adaptando a la vida allá en el pueblo, allá ya saben a que los niños y más en estas situaciones de pobreza pues tienen que empezar a trabajar desde muy chiquitos y demás y andar ayudándole al papá y más como niño, como hombre, pues que tienen que llevar para allá y para acá las cosas y andar y esos fueron los primeros años de mi papá, de don Beto, don Heriberto Carvajal. Por su parte, en la Ciudad de México, pues resulta con que, ya saben, en aquellos años que se usaba la partera y demás, pues estaban haciendo también un año después, nada más ni nada menos que Alicia Mendoza, ¿no? Mi mamá, que después sería mi mamá. Resulta que Alicia Mendoza nace en una familia en donde, bueno, ella era la primogénita, era la mayor de 5 hermanos y mamá y papá. Ella nace ahí. En aquellos años les cuento que ya existía lo que era la Lotería Nacional
esta empresa que se dedica a hacer sorteos millonarios y multimillonarios, que tienes que comprar un billete de lotería, ¿no? Y que aparte de este tipo de sorteos y demás, pues hay alrededor del mundo. Pero aquí en México se llama Lotería Nacional. Y en esta empresa trabajaba mi abuelo, que se llamaba Manuel, y mi abuela se llamaba Ángela, Ángela Peralta, como la cantante de soprano, ¿no? Entonces así mi abuela, no crean que cualquiera, no era la cantante, pero se llamaba igual. Pero resulta con que ellos tenían otra vida. ¿Por qué? Porque afortunadamente en aquellos años en la Lotería Nacional a mi abuelo le iba bastante bien económicamente, era muy trabajador, tengo entendido, todas las historias que tengo alrededor de él, pues eran así, era un hombre muy trabajador y pues con estas oportunidades de trabajo le iba muy bien, ganaba muy bien y demás, y es en el momento en el que nace Alicia Mendoza y empiezan a crear su patrimonio, ¿no? Empiezan a tener su casa, a construir, a hacer algo grande para los hijos que pensaban tener y demás. Y entonces mi mamá nace en esta familia sin problemas económicos, por lo menos, ¿no? La diferencia con mi papá. Bueno, ahí es donde ya, 1949, 1950, ya estaban en este mundo Alicia y Heriberto. Por su parte, mi mamá pues sigue creciendo ahí con su familia, en los rumbos de Iztapalapa para el mundo, y resulta con que mi papá en sus primeros años de vida pues se las empiezan a ver cada vez más negras allá en el pueblo, allá en Carvajal, y hasta que sus papás dicen, ¿saben qué? Nos vamos a ir para la ciudad porque aquí no hay futuro, aquí no vamos a avanzar, no hay dinero, hay opciones de trabajo por allá, pues vámonos. Agarran a todos sus chilpayates y se los traen para México y ahí viene mi papá. Bueno, pues lo que son las cosas, hermanitas. Fíjense nada más. Resulta que mi mamá ya está con su casota tremenda, porque quiero decirles que en aquellos años mi abuelo, que tiene la oportunidad de invertir en algunos terrenos, pues compra 3 terrenos grandototes, ¿no? Y los divide, esos 3 terrenos los divide en dos de terreno y medio. Y en uno de terreno y medio empieza a construir su casota donde iba a vivir con mi abuela Ángela y con sus hijos, ¿no? Y en otra casa, bueno, era una casa que le iban a tener ahí, sabrá Dios para qué, pero bueno, ahí iba a estar otra casa. El caso es de que lo que es la vida, de repente a la misma calle llegan a vivir los Carvajal, así como lo oyen, en la misma calle, digamos que, ¿qué les gusta? A 10, 12 casas más o menos de donde vivía mi mamá con su familia, llegan a vivir los Carvajal y llega a vivir Heriberto, ¿no? Entonces, bueno, obviamente cada familia pues vivía de la manera que podía, unos tronándose los dedos, otros trabajando y yéndoles bien, y así empiezan a crecer. Mi mamá, por su lado, era la clásica chamaca, pues era latosa, era pleitera, porque siempre fue pleitera, pero además era coqueta, y entonces siempre le gustaba andar de chinos, porque como veía que toda la parentela estaba de chinos, que en ese tiempo se usaba hacerte el permanente del número 1, 2, 3 o 4, entonces ella también quería que le hicieran chinos. Pues le hicieron chinos desde chamaquita, como de 3, 4 años, que es que yo no sé qué edad tenía, pues ya traía chinos la señorita, ¿no? Ella feliz. A esa edad, mientras mi mamá se andaba poniendo los chinos, mi papá andaba vendiendo ya gelatinas. Así de chiquito, hermanitas, agarraban y le daban su charolita de gelatinas y lo mandaban a la calle a que vendiera así con los vecinos, gelatinas, ¿no? Iba así, pues vendía, pero además tenía que regresar y entregar cuentas exactas. No por mis abuelos, sino yo tengo entendido, según lo que él cuenta, que quien le hacía las cuentas era nada más ni nada menos que su abuelita. Era la que llevaba el negocio, digamos así. Bueno, desde ahí él ya empezaba. Después también ya fueron creciendo, mi mamá empezó a estudiar, mi papá pues entró a la primaria,
pero pues no podía estudiar normal porque o a veces no había dinero para ir a la escuela o a veces se tenía que ir a trabajar, lo preferían mandarlo a trabajar y así, y aparte era medio burrito. Entonces la verdad es que reprobó 2 que 3 años y salió de la primaria ya bien grandote, ya como de 15. Salió bien grandote y pues ya, ¿no? Fue lo único que estudió, no estudió más mi papá. Mi mamá siguió estudiando, pero ella se fue por el lado de, primero, que quería ser bastonera, y entonces andaba ahí de madre ardiendo en unos grupos de estos que andan marchando y que andan moviendo el bastón para todos lados y que van y vienen, y entonces ahí anduvo la señorita. Y entonces, ya en esta etapa, pues la verdad es que pues, ya era una señorita tal cual, mi papá ya un joven, andaba, mi papá, oigan, entre las cosas que tuvo que trabajar el pobre de mi papá, resulta que estuvo, bueno, ya les dije que vender gelatinas, también anduvo vendiendo frutas y verduras en el mercado, tenía su puesto en el mercado. Después anduvo de bolero, dándoles así, boleándole los zapatos a toda la gente. Después lo agarraron de Spark, Strack, quién sabe cómo le llaman, de estos con los que los boxeadores practican y le tenían que dar trancazos a él para practicar el boxeo. Bueno, pues mi papá ahí andaba para que le dieran trancazos, ¿no? A cambio de dinero. También fue taxista, bueno, hizo de todo, mecánico, que la mecánica fue lo que más se dedicó, y en fin, tuvo que hacer absolutamente de todo para sacar dinero el pobre, ¿no? Pero bueno, en esta etapa de que mi mamá ya andaba de bastonera y él ya andaba de mecánico, resulta que pues se empiezan a encontrar frecuentemente en la calle, ¿no? Y hola vecina, hola vecino, hola vecino, hola vecina, y ahí van. De repente llegaban las tardes, los chamacos jugaban ya sea que con la pelota, que jugaban con escondidas, pues ya saben, los juegos de aquella época, que las cebollitas, que hoyos, que no sé qué tanta cosa, que el resorte y demás, y pues andaban juegue y juegue todos. Mi papá, según tengo entendido, nada más veía y veía y veía, hasta que un día mi mamá le dice, oye, ¿por qué no juegas tú? Y entonces que le dijo, ay, no, no, era muy penoso, pero muy penoso. Dice mi mamá que nada más se agarraba y se tallaba su ojito, así de, ay, no, 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 ¿cómo? Pues le daba pena. Hasta que mi mamá fue y le dijo, ay, vente, vamos a jugar, tú no tienes nada de malo. Y lo empezó a unir al grupo de chamacos que pues jugaban, pero el más pobrecito y el que más fregadas llevaba, pues era mi papá, porque todos lo querían ningunear, todos se burlaban de él y ya saben, ¿no? Lo clásico. Bueno, mi mamá lo defendía y así empezaron a ser amigos. De repente, pues empiezan a crecer y crecer y crecer estos chamacos. Y resulta con que ya para ese tiempo mi mamá, que ya no quería ahora ser bastonera, ahora quería ser cultora de belleza para hacer ella los permanentes y las bases le llamaban en aquel tiempo, los tintes, los cortes, las uñas, bueno, todo lo que tuviera que ver con la belleza femenina, mi mamá lo quería hacer, ¿no? Por su parte, mi papá ya estaba bien metido en el tema de la mecánica. Pero miren nada más, mi papá empezó a trabajar con un grupo de mecánicos que eran su familia, eran sus tíos, pero ellos estaban por el rumbo de la Basílica de Guadalupe, allá tenían su taller. Entonces mi papá todos los días agarraba una bicicleta vieja que tenía y que estaba bien fregada y se iba en bicicleta, que es bastante lejecitos, la verdad en bicicleta es muy lejos, pero se iba en bicicleta todos los días hasta la Basílica de Guadalupe al taller para trabajar y ahí venía de regreso todos los días. Y mi mamá, que salió bien lista, igual que yo, pues resulta que se puso a buscar una escuela de cultura de belleza. ¿Y dónde creen que encontró la escuela de cultura de belleza? Pues nada más ni nada menos que cerca de la Basílica de Guadalupe. ¡Qué lista! Bueno, pues entonces esta señora, ya, bueno, que era una señorita en aquel momento, empieza a ir al lugar, ¿no? Empieza a ir a la escuela y entonces ya le comenta a mi papá, ay, fíjate que me apunté en una escuela de cultura de belleza. ¿Y dónde es? No, pues que ahí cerquita de la Basílica. ¿Tú dónde trabajas? Ay, no, pues yo trabajo por la Basílica, por la villa.
Ah, pues estamos bien cerca, ¿verdad? Ay, no, sí. Ah, pues a ver, ¿cuándo nos vemos por allá? Ay, no, bueno. Pues resulta, hermanitas, que de repente cuenta la leyenda y contaba mi mamá que ella estaba haciendo, fíjense, en aquellos años, además del permanente, hacían caireles con un tubo así largote. Entonces te metían ese tubo así, le enredaban, quizás que tanto le ponían laca y no sé qué tanta cosa, y dejaban ahí el tubo un rato y luego lo quitaban y ya quedaban caireles así. Y ahí estaba mi mamá, sí hace caireles a todo mundo, bien contenta, pero siempre pegada a la ventana que da a la avenida. Bueno, pues resulta que de repente pasaba mi papá, ¿no? Así le chiflaba en la bicicleta, iba en la bicicleta y le chiflaba. Para esto, para que ustedes se den una idea de qué estamos hablando, hagan de cuenta mi mamá, como en aquellos tiempos la película de Chachita y el Pichi, o el atarantado, o el Atita. Hagan de cuenta igualitos, el par igualitos, ¿no? Ella tipo Chachita, mi papá tipo atarantado. Así siempre, que porque siempre se andaba estampando y siempre se iba de cuernos y siempre se tropezaba y siempre le pasaba algo siempre a mi papá. Bueno, pues ahí iba en su bicicleta, le chiflaba y la mujer pues se asomaba por la ventana. Ay, hola, Beto. Ay, ¿qué andas haciendo? Bye. Y no, y así ya, ¿sabes? ¿No? Y ahí otra vez mi papá pasaba, otra vez le chiflaba y otra vez, hola, ¿para dónde vas? Ya saben, ¿no? Bueno, y así empezó. Pues resulta que de repente ya mi papá le dijo, oye, ¿y no te gustaría que fuéramos novios? Ay, ¿cómo crees? Que no sé qué. Pero para esto resulta que mi papá no se animaba. ¿Por qué? Porque ya por las tardes llegaba alguien a recoger a mi mamá a la escuela y él se dio cuenta. Y entonces resulta que él no sabía quién era. Bueno, pero pues de todas maneras ya después como que se desesperó y ya le dijo, ¿quieres ser mi novia? Y le dijo, es que, ¿qué crees? ¿Qué? Tengo novio. ¿Cómo que tienes novio? Pero yo no sabía. Sí, tengo novio. Resulta que mi mamá tenía un novio que era, decía ella, que era piloto aviador y que era muy guapo. Ahora, ella decía eso, yo no lo conocí, pero ya saben que todas las mamás, si te cuentan de sus historias del pasado, todas te dicen que los novios eran guapos, que ellas eran guapísimas, acinturadas y caderonas, todas. Pero para saber quién dice la verdad y quién dice mentiras, no lo sé. Pero mi mamá sí decía que el piloto era muy guapo y entonces era su novio y pues andaba con él. Pero pues miren, lo que sea de cada quien, le gustó más el mecánico medio atarantadito, pero le gustó más el mecánico. Y entonces terminó mi mamá con el piloto y empezó a andar con mi papá. Entonces ya después mi papá pasaba, ya le chiflaba, le mandaba besos desde abajo, ella se asomaba, le mandaba besos a él y así empezó la historia de amor de Beto y Alicia. Bueno, hasta ahí todo iba bien y demás. Llegaban, pasaba mi papá ya por ella a la escuela, se iban para la casa, que era en la misma calle, pero ya llegando a la casa no se conocían, o sea, se conocían normal, pero ya no de manita, ya no de amor, ya no de nada, todo tenía que ser muy discreto porque pues no sabían cómo iban a actuar las familias respectivas. Bueno, pues ya así estuvieron un tiempo hasta que se corre la voz y todo el mundo en la calle se entera que don Beto y que doña Alicia pues eran novios. El tema es que se entera mi abuelo, el papá de mi mamá, se entera y de entrada pues le pareció una buena idea porque sabía que mi papá era un hombre muy trabajador, que siempre andaba pues en friega para todos lados y que bueno, por ese lado pues estaba bien, pero también sabía que pues era muy pobre, ¿no? Y ya saben la preocupación de todos los papás y qué le va a ofrecer a mi hija, ¿no? Si se anda tronando los dedos, pues cómo. Bueno, pero dijo, pero es como que eres trabajador, algo va a lograr este señor. Bueno, pues ya pasa el tiempo. Mi otra tía, hermana de mi mamá, ya también andaba noviando y toda la cosa. Y resulta que alguien de esta parentela empieza a meter cizaña a mi abuelo de que, oye, que esta familia es de lo peor y no dejes a tu hija y mira que ten cuidado y mira que esto y mira que el otro, mira que no sé qué, hasta que llegó el momento que ya no querían a mi papá, ya no querían que anduviera con mi mamá
y a mi mamá le prohibían cosas y a mi papá le prohibían cosas. Las dos familias ya estaban como enojadas, que no querían que anduvieran ellos y no sé qué tanta tontería. Bueno, pues hasta el día en que mi papá pues le dice a mi mamá, pues es muy sencillo arreglar el problemita. Ellos tenían como 20, 21 años, algo así. Y le dice, ¿cuál? Pues vámonos. Tú y yo nos echamos a volar. Ya ven que en aquellos tiempos se usaba que se iban los novios, ¿no? Se desaparecían y se iban. Ya después venían a pedir que el perdón, pero se iban antes de casarse. Bueno, pues que mi mamá le dice que sí se va. Como quiera, mi mamá tenía su monedero y tenía su dinerito ahorrado. Eso funcionaba. ya, ya así tronarse los dedos no se los iba a tronar tanto, ¿no? Entonces resulta con que ya quedan de acuerdo el día que se van a pelar y entonces deciden que se van a ir, se quedan de ver, se lleva un poquito de ropa a mi mamá, mi papá ya tenía todo listo y ya como quiera sacó la maletita a mi mamá, se hizo la disimulada que se iba a la escuela y que vuela la paloma, se fue con don Beto. Pero ¿qué creen? Que cuando ya se ve con él y le dice, pues ya lo logramos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Le dijo mi papá, pues ya tengo todo arreglado, tú no te preocupes, ¿a dónde nos vamos a ir? Imagínense, hermanitas, esta respuesta. Mi papá le dice, pues a la casa de mis papás. Y entonces, ¿cómo a la casa de tus papás? Pues sí, ahí a la casa de mis papás hay un cuartito, ya les dije que lo voy a ocupar contigo y ya me dijeron que sí. Pero el problema era que la casa de sus papás pues estaba a media calle de la casa del papá de mi mamá. O sea, pues a dónde se fueron nomás a 20 metros. O sea, no había huida, no había nada. Pero como quiera, fueron, se metieron ahí como pudieron escondidas y le dijeron a la familia de mi papá, al abuelo, a la abuela, a los tíos, a todos, no digan nada, no digan que Alicia está aquí, nadie sabe nada, yo no estoy, yo me fui, yo me desaparecí, nadie sabe nada. Y efectivamente, lo primero que hizo mi abuelo cuando se entera que no está su hija en su casa, que ya se peló con el novio, pues lo primero que hace es ir y tocar a casa de mi abuelo paterno. Y entonces, oiga, don Leonor, saque a mi hija, que ya sé que la tienen aquí. O sea, nomás le puso el 4 para ver si pegaba. Y ya salió don Leonor y le dijo, no, que si aquí no está ninguna hija suya. No, aquí no hay nadie. Si yo ando buscando a mi Beto, que no está. ¿Cómo que no está? No, pues no lo hallo desde hace varios días, no sé dónde ande. Ay, no se hayan pelado los dos, yo creo que ya se pelaron y quién sabe para dónde se fueron, en lugar de casarse bien, en lugar de salir de blanco, ya hicieron sus tonterías y todo, ya saben todo lo que dicen los papás, ¿no? Bueno, pues mi abuelo se hizo bien así, que no sabía nada, y que no sé, y que no sé, y que no sé, y salió mi abuela y lloraba mi abuela. Ay, Dios mío, ¿dónde estará mi hijo? Mi Beto decía, ay, Dios mío, no sé qué voy a hacer sin él. Ay, Jesús, protégelo. Y así, el hijo estaba allá adentro con la otra en el cuartito. Bueno, el caso es de que ya pasan unos días, dicen que como 2 semanas pasaron, hasta que ya, pues ya daban por hecho que se habían ido ellos juntos, ¿no? Obviamente. Por suerte, pues no estaban tan preocupados porque al final, pues se usaba mucho en esa época que las parejitas se iban, ¿no? Bueno, pues resulta que de repente a los 15 días mi mamá ya decide salir del hoyo y decidir con mi papá a pedir el perdón a casa de sus papás. Y entonces así efectivamente pues les pide perdón porque se huyó con el novio, ¿no? Y les dijo, pero pues me van a disculpar, lo siento mucho, pero ustedes no querían que yo anduviera con él, la familia de él no querían que anduviera conmigo, pues lo tuvimos que hacer así, ni modo. Pero ¿en dónde estaban, chamacos? ¿Dónde se fueron a meter? ¿Qué hicieron? Tan sencillo decirlo, le dijo mi abuelo y mi abuela, ¿no? Y le dijeron, pues estábamos ahí en casa de don Leonor. Aquí estábamos metidos, ¿no? ¿Cómo nos engañó el señor? Ay, pues le pedimos que dijera eso, ustedes no se enojen. Bueno, pues ya como quiera ya la perdonaron, pues ya que hacían, y ya ellos se quedaron viviendo en esa casa a media calle de donde vivía mi mamá anteriormente. Bueno,
Pues ahí en esa casa era totalmente diferente a donde vivía antes mi mamá, porque era una casa de un solo piso, eran puros cuartitos así con lámina, o sea, lámina, no era cemento, era lámina, porque, pues les repito, ya no era la pobreza extrema, pero seguía habiendo pobreza. Eran muchos los adolescentes y los que apenas eran medios adultos y que estaban viviendo ahí y trabajando y todo, entonces el dinero pues llegaba y se acababa muy rápido. Pero bueno, el tema es que cuando llega a vivir mi mamá ahí, era un cuartito chiquito que lo tuvieron muchos años, pero resulta que lo primero a lo que se enfrenta mi mamá es a encontrarse nada más ni nada menos que con lo que más odió en la vida y a lo que más terror le tuvo, que fueron las ratas. Había ratas por todos lados, o sea, entrabas al baño y estabas sentado, pues ahí te brincaban y te arañaban las nylon. Que estabas en tu casa, que andaban en la lámina caminando, que salías al patio, que corrían de repente para un lado y así. Y entonces mi mamá casi se infartaba a diario por ver ratas, ¿no? De todos los tamaños, chiquitas, medianas y grandotototas. Bueno, pues entonces resulta que compra veneno para ratas y empieza a distribuirlo por toda la casa, ¿no? Así ya saben, para pues acabar. Y que se empiezan a morir las ratas, bendito sea Dios, diría unos, y que empiezan a encontrar, ¿no? Y mi mamá todavía dice, ay, ya, mire, suegra, ya se murieron unas ratas, ya por suerte ya estoy acabando con ellas. Uy, hermanitas, no les quiero contar la que se llevó mi mamá. Fue el primer pleitazo y la primer regañiza que tuvo de mi abuela Luciana. ¿Por qué? Porque mi abuela Luciana, pues ella vivió todo el tiempo o el mayor tiempo de su vida en el pueblo, pues estaba muy acostumbrada a ese tema de las ratas y no les tenía miedo. Al contrario, les tenía mucho cariño, le encantaban, pues le encantaban las ratas, o sea, decía que eran unos animalitos muy bonitos, con una carita muy bonita, muy chiquitita, muy curiosita, y le encantaba ya verlas. No sé yo por qué, o sea, yo no he conocido a otra persona que sea así. Le encantaba verlas, o sea, y les hablaba, hagan de cuenta como con un gato, con un perro, así, que con, ay, qué bonito, ay, qué precioso, a ver, ven, así era mi abuela. Tan es así que hagan de cuenta que ella preparaba comidita para las ratas y entonces hacía, hagan de cuenta, en unos bolillitos o en cosas así, les servía como si fueran platitos y se los iba acomodando en distintos puntos de su casa o de las láminas que había en el techo, que eran con madera, ahí por ahí pasaban como si fuera puente, ahí pasaban siempre. Y entonces ahí les acomodaba comidita para que se alimentaran bien. Y si se daba cuenta que una rata estaba embarazada, uy, peor, ¿eh? La atendía más porque, ay, no, pobrecita, si está embarazada, hay que atenderla bien, hay que darle su comidita. Y así, bueno, con decirles que un día uno de mis parientes no estaba comiéndose una sopita bien rica, bien calientita, cuando de repente no le cayó un bebé de una rata en la comida. Rosita, así chiquitito, el ratoncito, así chiquitito, pues se le cayó a la rata, pues no sé cómo, yo creo que los tenía por ahí, no sé yo, pero se le cayó y cayó en la sopa, pobrecita, ¿no? Después de todo, pobrecita ratoncito, pues porque se quemó también. Pero en friega mi abuela lo sacó, lo lavó, lo secó, lo revisó y le puso quién sabe qué para que se curara y no sé qué. Y ahí estaba la ratita esperando a su hijo. Ahí le subió su ratoncito, ándale ya, llévate tu ratoncito, pobrecito, se cayó y ahí va la ratita ya con su ratoncito para allá, se lo llevó. Pues imagínense el cariño a las ratas de esa manera, que además no le hacía nada a mi abuela, no le hacían nada. Y resulta con que mi mamá sale con que ya le maté a como 30. Bueno, a mi abuela enfureció y tuvieron un pleitazo feo porque mi abuela decía que cómo se atrevía a matarlas, que eso no se tenía que hacer, que les tenía que dar comida, no matarlas. Y bueno, mi mamá no entendía esa parte. Total, que respetó que dentro de la casa, de todo lo que era la casa de mi abuela, pues ahí hacía lo que quería con esos animales, pero del lado del cuarto de ella, ahí sí, ella acabó con todos los animales estos, porque a ella no le gustaba eso y no estaba acostumbrada a eso, ¿no? Bueno, el caso es de que ya,
Pues entre todo lo que iba pasando, mi papá seguía, le pagaban una miseria a sus parientes, porque eso siempre fue el abuso, una cosa terrible. Hagan de cuenta que según lo que cuenta mi papá en aquellos años, mi papá cobraba, que les gusta, como ahí donde trabajaba de mecánico con sus tíos y que lo tenían trabajando de día a noche, le pagaban creo que como 20 pesos al mes, no, a la semana, 20 pesos a la semana. Entonces, bueno, pues era muy poquito dinero, no rendía mucho, se tronaban mucho los dedos, dicen que a veces se quedaban hasta sin comer, pero no decían nada. Mis abuelos por las dos partes los invitaban a comer y ellos no, que, no iban, porque cómo se iban a decir que nomás iban de gorrones y demás, ya saben, y no iban y se aguantaban las ganas y las ganas de comer. Bueno, pues en toda esta historia resulta que llega el momento en el que mi mamá sale embarazada. Pero para esto nunca se casaron, no, no había papel, no había nada civil, no había nada religioso, no había nada. Solamente recuerden que se habían huido. Entonces mi mamá sale embarazada. Y según esto, pues se dio un embarazo que no duró mucho tiempo. No sé qué fue lo que pasó exactamente, porque mi mamá era muy reservada en esos temas. Yo me enteré mucho tiempo después y eso por accidente, pero perdió un bebé. Y según lo que le dijeron los doctores, porque ya estaba crecidito el bebé, resulta con que era al parecer una niña. Y eso le dolió mucho a mi mamá porque mi mamá siempre tuvo la ilusión de tener una niña, ¿no? Porque decía que siendo una niña la iba a poder vestir bien bonito, unos vestidos muy bonitos le iba a poner, unas cosas en la cabeza, unos zapatitos bien coquetos, sus calcetitas con florecitas, sus no sé qué, su no sé qué y su no sé qué. Ella fascinada con la ilusión de tener una niña y de poderla vestir al gusto de ella, ¿no? Bueno, pierde a la niña. Y ya, ahí fue un aborto muy fuerte, muy difícil para ella, principalmente, obviamente también para mi papá, pero la que más lo sufrió fue mi mamá. Bueno, resulta que al poco tiempo mi mamá se vuelve a embarazar. Y entonces ahí sí, pues ya dicen, pues hay que ir con el doctor, hay que ver quién te revisa porque te tienes que tener cuidado, no vaya a pasar lo que pasó la anterior vez, ¿no? Y entonces, en aquel momento, resulta pues que no había dinero. Para doctores privados no había dinero. Pues la única opción, había dos. Una, el seguro social, que era lo público, ¿no? Y a lo que tenían derecho los trabajadores, o la partera, ¿no? Que seguían las parteras trabajando a todo lo que daba. Entonces, pues mis abuelas deciden que se atienda con la partera, porque ellas estaban acostumbradas a la partera, entonces era normal, era en lo que confiaban y era en lo que creían que podía funcionar muy bien. Entonces resulta con que muy cerca de donde vivía en ese momento mi papá y mi mamá, muy cerca, a unas 3, 4 calles, había una partera de nombre Doña Carmela, que doña Carmela era la más popular de la colonia, ¿eh? O sea, cualquier embarazada de esos años, de esa época, de los años 70, eh, iba con doña Partera, ¿no? De los del rumbo. O a veces venía gente de otros lugares que recomendaban, vente para acá, que acá está doña Carmela, que es bien buena. Y así. Entonces empezó a ir mi mamá con doña Carmela y doña Carmela se encargaba, fíjense nada más, se encargaba de revisarle todo desde que empezaba el embarazo. ¿Quién sabe? Le toqueteaba, o sea, la panza, le movía, la volteaba, la hacía para acá, le revisaba por todos lados con el dedo y no sé qué tanto le hacía, y ya ella decidía si iba bien el embarazo o no. Y así fue. Empezó el embarazo a caminar, pero resulta que, pues sorpresa, mi mamá se empezó a hinchar, conforme pasaban los meses, se empezaba a hinchar, y pues no sabían por qué, pero doña Carmela les decía, es normal, pues es un embarazo, no te preocupes, es normal, no pasa nada. Nada más no tomes tanta agua, no comas tanta sal, no, o sea, cualquier cosa, y le daban remedios caseros. Total, llevó a cabo mi mamá todo el embarazo
con la observación y la supervisión de doña Carmela, la partera. Bueno, pues resulta que por ahí de 1971, por ahí por de los meses de, ¿qué será? De junio, julio, por ahí, de repente le llega a mi papá una oferta de trabajo, que para esto ya tenían problemas mi papá y mi mamá, porque mi mamá decía, es que tú no quieres cambiar de trabajo y yo ya me voy a ir de aquí porque no hay futuro, o sea, con lo que tú ganas no se puede hacer nada, ya viene el bebé y no tenemos dinero y qué vamos a hacer y con qué le voy a dar de comer y yo no quiero esos problemas y si se enferma y si esto y si lo otro y si lo otro y si lo otro, imagínate nada más. Y mi papá no la dejaba trabajar y además pues a esas alturas ya no podía trabajar a mi mamá. Bueno, entonces, entre esta discusión de que ya me voy a regresar con mis papás y aquí se terminó todo, y mi papá que no, que espérate, que mira, que te prometo, que pronto, que no sé qué, resulta que por casualidades de la vida le llega a mi papá la oferta de un trabajo, que si quería trabajar en un nuevo taller de mecánica, pero por los rumbos de Tlalnepantla, que para quien no conoce la Ciudad de México, Tlalnepantla es al norte de la Ciudad de México y de donde vivían, pues les quedaba bastante lejos. Yo creo que unas 2 horas en el camino, ¿no? En el trayecto. Pero bueno, mi papá le cuenta a mi mamá le dice, pues ve a ver el trabajo y ya sobre eso decidirás. Es que está muy lejos, pues ni modo, es trabajo y hay que hacerlo. Y entonces va mi papá a ver a este trabajo. Llega y se topa mi papá con un señor que en aquellos años todo mundo lo llamaba el señor Pérez, porque así se apellidaba. Bueno, y entonces ya se presenta mi papá, el señor lo saluda y le, ay, eres tú, me recomendaron, te recomendaron conmigo, fíjate que acabo de abrir este taller. Y entonces abre las cortinas de su taller y dice mi papá que en esos años, o sea, el taller nuevecito, 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 todo, todas las máquinas nuevas, las más modernas de la época, ¿no? Lo que había en aquellos tiempos, que súper limpio. Dice mi papá que parecía hospital, o sea, era una cosa impresionante ese taller de lo cuidado, limpio, de lo bien armado que estaba hecho, ¿no? Porque el señor Pérez era, pues, de esos señores de antes que les gustaban las cosas bien y que aparte tenía su dinerito. Bueno, pues entonces, a mi papá eso le ilusiona ver un taller tan bonito y tan llamativo y con máquinas que él ni siquiera conocía ni se imaginaba y que iba a aprender a usarlas y que iba a aprender muchas cosas y todo. Eso le ilusiona y resulta con que acepta el trabajo, ¿no? Acepta el trabajo, solamente pide unos días para irle a avisar a sus parientes que ya no iba a trabajar con ellos, pero nunca habló de cuánto me van a pagar, nunca dijo, ¿y cuándo tengo que venir? ¿O cómo? ¿O qué días? O nada, él dijo, sí, ok, trabajo aquí. Y entonces va, renuncia, sus parientes lo odiaron, fue lo peor que les pudo hacer, que porque era un malagradecido, que porque era esto, que porque era el otro, ya saben, ¿no? Bueno, pues empieza a trabajar con el señor Pérez y mi papá es el encargado del taller. Le dan las llaves y yo me voy a ir de viaje, tú encárgate, tú hazme cuentas, tú todo. Bueno, entonces mi papá empieza a trabajar y todo, se hace de su grupo de gente para que trabajen, pues, sus empleados y demás, y empiezan a darle forma a ese taller y les va muy bien, muy rápido. Oigan, pues resulta que le llega a mi papá su primer pago, su primer semana de pago. Y entonces le llega un sobre, dice él, con el dinerito, ¿no? Le dicen, aquí está tu pago, guárdalo, cuéntalo, haz lo que quieras. No, pues ya lo guardó él, dijo, pues ha de ser 20 o 30 pesos, pues cuánto más, pues eso es lo que me han pagado siempre. Bueno, pues está bien, ya, lo guardó y todo. Ya se cerró el taller ese día, va de regreso a la casa, llega a la casa, ya de noche y le dice a mi mamá, me dice mi mamá, ¿y cómo te fue? No, pues muy bien, todo muy bien, así, así, asado, ya saben, contando la historia. Y le dice, ah, por cierto, ya me pagaron, ten el dinero y ahí cuéntalo y guárdalo y para ver para qué alcanza, ¿no? Mi papá acostumbrado a que no alcanzaba nunca el dinero.
Y sorpresa, hermanitas, que abre mi mamá el sobre, bueno, casi se nos desmaya la señora embarazada, bien panzona, y luego sorprendida, imagínense nada más. Y que resulta que en ese sobre había alrededor de 500 pesos. Imagínense de ganar 20 a ganar 500, o sea, la diferencia era enorme, enorme, enorme. Bueno, pues cuando contaron, pues mi papá no lo podía creer, pero ¿cómo? Pues, pero ¿por qué me dieron todo ese dinero? Pero no sé qué, pero no sé qué. Bueno, pues ya ni modo, pues vámonos a comer unos tacos o vámonos a un restaurante o vámonos a qué necesitas, en fin, lo que sea necesario, lo del bebé, lo que sea. Y bueno, pues resulta que ya se fueron a echar unos taquitos a disfrutar de la vida, a quitarse el tema de tanta preocupación, por lo menos en esos días, y todo estaba muy bien. Bueno, siguen pasando los días, llega el mes de julio de 1971 y entonces no compraron nada de cosas para el bebé, no porque no estuviera el dinero, sino porque por una cosa o por otra no fueron a comprar nada. Y entonces, en ese mes de julio, mi papá lo platica con el hijo del señor Pérez, que era un guapo que se llamaba Enrique, y entonces le dice, ay, fíjate que ya van a ser mi hijo, mi hija, no sé qué sea, y porque en esos tiempos, acuérdense que no se sabía qué íbamos a hacer, si niños o niñas o qué hijos, ¿no? Bueno, y entonces le dice, y estoy preocupado, no he tenido tiempo de ir a comprar las cosas, no sé qué voy a hacer, y no sé qué esto, y no sé qué otro, y resulta con que Enrique, el hijo del señor Pérez, le dice, vente, vámonos, vámonos, súbete, ya, y que se lo lleva, hermanitas, que se lo lleva en su carro nada más ni nada menos que a la Urrera, si ustedes tiran, no a Palacio de Hierro, no a Liverpool, no a ninguna tienda Pipiris Nice, no nada, a la Urrera, que en aquellos tiempos pues eran tiendas muy famosas, muy populares, y entonces lo lleva y le dice, aquí compramos todo lo de tu hijo o tu hija, y elige, ¿no? Y empieza, pero pues no sé qué vaya a hacer, no, pues llévatelo en color amarillo, llévatelo en color blanco, llévatelo en neutro, y empiezan entre los dos señores o los dos muchachos a elegir la ropa para el bebé o la bebé. Y las mamilitas para lavar la mamila y las cobijitas y los pañales y las telas para los pañales y no sé qué tanta, y el pañal de plástico, bueno, todo lo que se usaba en aquellos años, pues agarraron de todo. Llegan a la caja y resulta que Enrique, el hijo del dueño del taller, decide pagar la cuenta. Él paga toda la cuenta porque dice que él le quiere ser el padrino del bebé. Y como regalo, pues él compra la primera ropa del bebé y los primeros regalitos del bebé y todo lo del bebé. Y entonces, pues es mi primer regalo que recibo en la vida, ¿no? El primer regalito fue de Enrique Pérez, el que compró todo en Aurrera y que dicen que todo estaba bien bonito. Bueno, y aparte él bien guapote. Bueno, pues resulta, hermanitas, que ya llega mi papá con bolsas y bolsas de Aurrera y mi mamá feliz de ver tanto y le dice, me lo regaló Enrique, es el regalo para nuestro bebé, los dos encantados, fascinados y todo, y en fin, siguen pasando los días. Y de repente llega el 31 de julio de 1971, 31 de julio, en la nochecita, mi mamá con molestias, más hinchada, ya no podía caminar mucho, se sentía incómoda, se sentía mal, ya saben todo lo que implica el embarazo. Bueno, pues de repente, ya en plena madrugada casi, que empieza con dolores de parto y empieza con que ya van a ser, me duele, ay Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Ay, no, ya llévenme, ay, no aguanto, ay esto, ay lo otro, ya saben todo lo que implica esto. Bueno, pues que entonces toda la familia se tuvo que levantar para llevar a la señora en un carrito pues viejito que tenían, pero que como quiera jalaba, y llevarla con doña Carmela. Y entonces llegan con doña Carmela, tocan la puerta, ¿no? Urgentemente, doña Carmela, gritaban ahí. Y entonces no abría y no abría y no abría, pues yo estaba bien dormida. Bueno, pues ya de repente, ¡ey! ¿No? Gritaban de adentro. Oiga, doña Carmela, es la Licha.
Ay, ¿qué pasó? Ya viene con dolor de parto. Ay, voy, esperen. ¿Qué pasó? Y la otra, ay, ya no aguanto, ay, ya no, ya van a hacer, ya lo traigo de fuera, decía. Bueno, pues la pasa. Les quiero contar cómo era, porque yo conocí ese lugar no solo cuando nací, sino después también, que ya les contaré cómo fue. Pero resulta que esa era una puerta bien chiquita, de estas puertas que son como dos tiras rectangulares de lámina y que se abre así, ¿no? Una para cada lado y ya. Y por ahí pasaban cualquier cantidad de embarazadas. Entonces subías unos escaloncitos, llegabas a esta puerta, entrabas y luego había una puerta del lado izquierdo y ese era el lugar de partos y de observación y de hospitalización y de todo. Había una sola cama matrimonial pegada a la pared y todo lo demás era una mesa con cantidad de cosas pues que ocupaba la señora, sabrá Dios qué tanto ocupaba, para los partos. Y entre todas las cosas, resulta que había unas botellas de chupirul, ya sabes, no sé qué era, ron, tequila, no sé qué haya sido, yo no lo sé, pero había. Y entonces resulta que cada vez que iba a haber parto, pues doña Carmela, yo creo para darse valor, pues echaba sus chupes, ¿no? Oigan, pues todavía ni empezaba el parto y ya andaba bien chupirul, así bien a gusto. Bueno, pues entró mi mamá y entonces resulta con que pues lo primero que hacen es acostarle en la cama. Y les dice doña Carmela, ahora ya sálganse todos, déjenme con ella. No, pero le ayudamos. No, déjenme aquí. Tú le decía a alguien, no me imagino su hija o no sé quién sea, caliéntame agua, prepárame las toallas, prepárame esto, prepárame lo otro. Ahorita nace el chamaco, la chamaca, no se preocupen. Ustedes sálganse, van para afuera. Y ya van para afuera. A la calle, no crean que a la salita de espera, pues si no había salita de espera, ¿cómo? Y entonces ya se salieron, mi mamá ya se quedó ahí adentro en la cama con los tremendos dolores y todo, y ahí no había tema de que, ¿quieres, cómo le llaman esto? De que les abren la panza y eso, no me acuerdo cómo la cesárea, ahí no había tema de que quieres cesárea, no, pues ¿cómo? O sea, doña Carmela no hacía cesáreas, era todo parto natural, punto, no había de otra. Bueno, pues entonces ya le había dicho a mi mamá cuáles iban a ser los pasos el día del nacimiento, qué es lo que tenía que hacer, cómo tenía que respirar, cómo tenía que pujarle, cómo tenía que ponerse, todo ya se lo había explicado en alguna de las visitas que tuvo mi mamá con esta señora para revisión. Y bueno, llegó el día y que empieza todo el numerito, hermanitas. Y que empieza el gritadero, y que empieza el pujadero. Y tú puedes, Alicia, y échale, Alicia, y ahí va la otra. Y sóplate las manos, y a ver, respira hondo. No sudes, sécale el sudor. Y ahí estaba, ¿no? Dice mi papá que hasta afuera se oían esos gritos. Y entonces, y mi mamá, y soplaba y así. Y que no, y no venía, y no salía, y no salía. Ay, Jesús, bueno, y que le dijo la doña Carmela a mi mamá, viene la última vez, tienes que pujar con ganas, así, con todas las que puedas, porque si no el niño se va a terminar ahogando ahí adentro, o la niña, lo que sea. Así que es el momento de aventarlo y para afuera, tú puedes, así que respira hondo y que venga el pujado, no, para que lo avientes, como va. Y ahí va mi mamá, hermanitas. Y una, dos, y va. Y de repente, ahí viene, y de repente ya sale, ¿no? Y sale el chamaco, y entonces, ya la doña Carmela, como se usaba en aquellos tiempos, que no sé si todavía se use, pues da la nalgada inmediatamente y empieza, ay, así muy raro, una cosa muy rara. Y entonces, mi mamá muy emocionada porque ya había salido su bebé, ¿no? Que no sabía qué era todavía, no sabía nada, lo que sí, ya es que ya lo había alcanzado a ver, ya había sentido y ya lo había oído llorar.
Entonces eso, pues ya estaba muy contenta, muy emocionada y nada más quería saber cómo estaba el bebé, preocupada por ese tema, ¿no? Y entonces que mi mamá le dijo que, doña Carmela, ¿qué es? ¿Qué es? Dígame qué es. Y entonces la doña Carmela, pues buscándole por ahí el numerito. Ay, déjame ver, Licha. Doña Carmela andaba bien pedocles. Y entonces ahí, ¿no? Ay, déjame ver, doña Licha. Espérese. Ay, es que no le hallo, creo que es niña. Ay, no, creo que es niño. Ay, no, es el cordón umbilical. Déjeme cortarlo y ahorita reviso. Y entonces ya mi mamá estaba con la idea que era una niña, porque pues dijo, ay, pues si no se da cuenta si es niño, pues es niña. Pues bueno, ¿no? Total que le cortó el cordón, la enjuagó al bebé y toda la cosa. Y entonces vino el tema de, ahora sí, a ver, te lo voy a poner de frente, tú dime qué es, y que se lo puso ahí de frente al bebé. Y entonces, oigan, el bebé le salió con una miseria bien chiquita. Entonces mi mamá, ay, no alcanzo a ver si es niño o es niña, no sé qué sea. Y entonces ya la doña Carmela lo volteó, ya lo vio de cerquita y le dijo, ay, no, pues es un niño, pero es que casi no trae nada, Licha. Salió como raro el tema, quién sabe. Bueno, pues pásemelo para acá, ¿para qué nos complicamos? Y entonces ya luego lo vistieron, bueno, me vistieron, que ya era yo, ya había nacido yo, 1 de agosto de 1971, con doña Carmela ya había nacido yo, y ya es el momento en el que le dan el bebé a mi mamá. Mi mamá encantada, porque a ella no le interesaba si era niño o niña, ella lo que quería tener era un bebé, y ya lo tenía ahí. Es cuando entonces hace la entrada triunfal toda mi parentela, que eran mis abuelos, parte de mis tíos, y obviamente mi papá, que entró a ver qué era, ¿no? Y entonces doña Carmela le dice, es niño, Heriberto, tuviste un niño. Y entonces mi papá dice, un macho, un Carvajal, un hombrezote Carvajal. Pues sí, hermanitas, era mi papá lo que pensaba, pero no sabía lo que le esperaba. Que ya después les contaré esa historia. Pero por lo pronto hasta aquí lo vamos a dejar porque resulta que este fue el nacimiento, la llegada de Jorgito Carvajal aquí presente, y la verdad es que ahí empezó la otra parte de mi vida y la otra parte de la vida de mis papás. Así que bueno, con esto terminamos por el día de hoy el episodio 1 de nuestro podcast de Gigi. Los invito por favor a que se suscriban a este canal de YouTube que se llama el Podcast de Gigi, a todas las plataformas donde se escucha el podcast. Por favor, lo pueden descargar, es completamente gratis. Descárguenlo, llévenselo al trabajo, al gimnasio, a donde ustedes vayan, lo pueden estar escuchando sin ningún problema. O también nos pueden seguir en todos los canales de YouTube que tiene Productora 69, como es justamente Productora 69, Jorgito Carvajal, Papel Rayo, Los Frijoles de Gigi y Con Salsa. Y también tenemos todas las redes sociales, ya lo saben, TikTok, Facebook, X o Twitter, como le quieran llamar, el Instagram, estamos por todas las redes sociales, ahí nos pueden encontrar. Y les agradezco mucho, mucho, mucho el que hayan estado en este primer episodio. Espero que les haya gustado. Espero sus comentarios y díganme de qué más quieren que hablemos y por supuesto que lo vamos a hablar, lo vamos a platicar y les voy a contar absolutamente todos mis secretos. Les mando besitos. Bye, bye. El podcast de Gigi.